Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que transforma? Bienvenidos sean a este tiempo de nuestras lecciones para el crecimiento espiritual. También a todos nuestros amigos que se conectan y que nos ven, ya sea vía Facebook o YouTube. Gracias por ser parte de esto. Ya estamos una vez más en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, hablando de el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es nuestra serie y estamos hablando ya específicamente de los dones del Espíritu. Y vamos a continuar con el don que hemos estado hablando, que es el don de fe. Así es que, pues antes de continuar, yo te voy a invitar a que tú me acompañes a hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo precisamente que Él sea que nos guíe, que nos enseñe esta palabra y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos en esta hora por la bendición de estar aquí recibiendo tu palabra, escuchando de ti, que tú nos lleves a más, Señor, que tú nos hables más de ti, Señor. Papi, gracias, Señor, por estas lecciones. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, siempre fiel. Adoramos y bendecimos tu nombre y te pedimos que tú nos hables en esta hora, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que sea una palabra revelada y de bendición a cada una de nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea que nos revele y nos guíe, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, pues ya una vez que hemos orado, pues y que le estamos pidiendo al Espíritu Santo que Él nos enseñe y nos revele lo que hoy vamos a aprender, pues vamos a darle ya inicio a la lección de hoy. Pero bueno, recordándote, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando respecto al poder del Espíritu Santo, lo tan importante es que estemos unidos y pegados al Espíritu Santo, que es parte de lo que hemos estado trabajando como iglesia en este tiempo, ¿verdad?, de estar unidos con el Espíritu Santo. Y hablando específicamente de los dones que Él nos da, de este poder que Dios nos da sobre ahora sí que sobre lo sobrenatural, ¿verdad? Se oye chistoso, ¿verdad? Pero que podamos ser usados de parte de Dios en aspectos sobrenaturales de Dios. Dios es espíritu y en eso Él se mueve en nuestras vidas. Y sabes que lo que sucede en el mundo físico también repercute en el mundo espiritual. Entonces tenemos que aprender a conocer este aspecto espiritual y sobrenatural de Dios y cómo tú y yo podemos ser usados a ese nivel, ¿ok? Y bueno, pues ya hablamos de varios de estos dones. Ya estamos casi por terminar tanto la serie como el estudio específico de los dones, y estábamos hablando del don de fe, ¿ok? El don de fe, y la lección anterior hablábamos de tener una fe en acción. Ya vimos que Hebreos 11 nos habla de lo que es la fe, y fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Caminar con Dios es estar caminando en fe, porque no vemos muchas cosas de Dios. A Dios no lo hemos conocido, no lo hemos visto cara a cara, pero creemos que existe, que es real y que su presencia está con nosotros. Y el Espíritu Santo, una vez que hemos creído en Cristo, en la obra de Jesús, que también es algo que pues no nos consta que haya pasado, pero sabemos que es real y que sucedió, y que creer en eso trae en nosotros cambio, trae en nosotros una nueva forma de ser, una nueva identidad. Somos hijos de Dios, que todo esto viene en su palabra, y porque creemos lo que dice esta palabra, ahora lo podemos llevar a cabo, llevar a la práctica, y eso se hace real en nuestras vidas. Y eso es la convicción de que Dios es real, y que Dios es fiel, y que Dios existe, ¿sabes? Y que Dios tiene propósitos claros y especiales, tanto para ti como para mí. Y aquí estamos en eso, ¿ok? Entonces, nuestra fe tiene que ser una fe activa, no una fe pasiva. Una fe activa que cree en la palabra de Dios, que vivimos conforme a lo que Él nos dice. Y si Dios te da una palabra, camina sobre esa palabra y vive esa palabra. Y Dios va a cumplir las cosas en su tiempo, conforme a su voluntad, si tú estás dispuesto a caminar en eso. Y ya hablando del don de fe, este don nos va a desafiar a ver cosas increíbles, cosas imposibles, cosas donde todo el mundo dice no, por ahí no va, por ahí no es. Y si Dios dice sí, Dios lo hace, ¿sabes? Tú crees en esa palabra, tú caminas en eso y Dios lo cumple. Y vamos a hablar precisamente del propósito del don de fe, ¿verdad? Para que veamos específicamente cómo Dios se mueve y cómo Dios puede operar en este
don de fe. Acuérdate que hablamos que este don es una fe sobrenatural, una fe que va más allá, una fe que dice, no manches, o sea, esto no puede pasar, pero Dios te dice, va a suceder, y Dios te da la palabra de que va a pasar, y que este don va a operar junto con el don de sanidades y el don de hacer milagros. Entonces, obviamente, van a pasar sanidades donde dices, no, es que esto no, si Dios te dice, ¿sabes qué? Esta persona va a ser sana, y si tú lo crees, Dios te da este don de fe de creerlo así, por encima de lo que dicen los médicos, las personas y todo, y tú dices, es así, y entonces Dios dijo que va a sanar, y va a sanar, o va a pasar esto, o va a pasar algo, un milagro sobrenatural, y entonces opera el don de fe junto con estos dones, y Dios hace el milagro, y Dios hace lo extraordinario. Por ejemplo, así rápido te cuento, cuando la hija de Jairo, que todos decían que ya estaba muerta, y Jesús dijo, no, está dormida. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de Dios y sabía que iba a haber un milagro y sobrenatural. Entonces en Jesús operaron todos los dones, tanto el don de fe como el don de sanidades, y la niña fue levantada, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo opera ya más específicamente el don de fe. Entonces, caminar en la dimensión espiritual de Dios requiere de fe. La mayoría de los cristianos se consideran creyentes, pero en ocasiones les cuesta trabajo demostrar esa convicción, y más durante los momentos de prueba. Un discípulo de Cristo es desafiado a desarrollar una fe extraordinaria por medio de este don, logrando cosas imposibles de realizar, y todo esto basado en la obediencia a la palabra de un Dios creativo y omnipotente, que respalda ese poder para hacer lo increíble, ¿ok? Entonces, claro, vivir en la dimensión de Dios es vivir en fe, es creer muchas cosas que a veces no suceden, o lo que quiere decir que no están pasando en el momento, pero que Dios está obrando. Ajá, es creer sobre lo que no se ve, porque dicen, hasta no ver, no creer. Si ya ves, pues ya no crees, porque ya cuando tú ves es porque ya tienes la certeza de que sucede. Entonces, cuando tú puedes tener la certeza cuando aún no sucede, es porque opera la fe de parte de Dios, y una fe grande. Entonces nosotros como discípulos de Cristo, tú y yo somos discípulos de Jesús, y somos desafiados a ver una fe sobrenatural, una fe que va más allá de lo que dicen las personas, que puede mover montañas, que puede hacer cosas extraordinarias. Entonces es importante que veamos eso, que Dios quiere llevarnos a eso. ¿Por qué? Porque no operamos nosotros, ni es magia, ni es porque ahora yo voy a hacer que se muevan los montes y todo. No, sino que si Dios da la palabra y que va a ser un milagro extraordinario, sobrenatural, y Dios te dice, va a suceder, tú crees en esa palabra, el don de fe opera para que tú creas en algo extraordinario, que todo el mundo diga que no, y entonces, pero como estás obrando sobre la palabra que Dios ha dicho, entonces va a suceder. Aquí lo importante es estar unidos con el Espíritu Santo y en comunión para conocer la voz de Dios, y entonces saber que Dios está dando la instrucción y sobre eso operar. Y no dudes que es de Dios y que Dios está diciendo, es por ahí, para que no dudes de su palabra. Entonces, ya se ha mencionado el hecho de que los dones espirituales tienen un propósito, hablando en un aspecto general. Ya vimos que el propósito de los dones, de todos los dones, es glorificar el nombre de Dios, la conversión de los incrédulos, la edificación de la iglesia y la edificación personal. Ese es como el propósito general, pero también se enfocan a fines específicos de acuerdo a la función en la que operan. Por ejemplo, en el don de fe observamos elementos que intervienen en el propósito de este don, ¿ok? Vamos a ver cómo opera este don, cómo estos elementos llevan a un propósito específico hablando del don de fe. Por ejemplo, tenemos la imposición de manos. En el Antiguo Testamento, los patriarcas imponían las manos sobre sus hijos para impartir la bendición. Es por medio de la imposición de manos que se transmite unción, sanidad, poder, bendición, se confirma el llamado, etc. Si el que ora no tiene fe, es en vano que imponga sus manos sobre otro para impartir esta bendición, ¿ok? Entonces, vemos que, por ejemplo, Abraham con Isaac lo hizo con Jacob, que le correspondía a Esaú, pero Esaú menospreció la primogenitura, la bendición, y Jacob la recibió. Entonces los patriarcas, cuando pasaban esta bendición, ponían las manos sobre sus hijos. Jacob lo hizo sobre los hijos de José,
Ajá. Y entonces así viene la bendición. Imponían sus manos porque transmitían eso. Pero hoy en día también se usa para otras cosas, pero debe operar la fe. Porque si tú impones tus manos sobre alguien, tú tienes que tener la fe de que lo que tú le estás transmitiendo es el poder de Dios. No tuyo, es de Dios. Y a veces no es fácil, ¿eh? Y a veces el enemigo te condena. Te lo cuento porque a veces me ha pasado. Yo oro por alguien y luego vienen pensamientos de, sí, tú estás orando y ¿qué estás transmitiendo? Si eres un pecador, si eres un mentiroso, si eres un eso. Y el enemigo quiere bombardearte con pensamientos como, sí, pero si tú no eres el de la alabanza, tú no eres el pastor, ¿tú cómo lo haces? Y entonces así como que quieren entrar pensamientos de Dios, pero si tú los rechazas en el nombre de Jesús y crees en eso y tú sabes el poder de Cristo que mora en ti, Dios lo hace. Entonces rápidamente vamos a ver cómo, por ejemplo, el imponer las manos también es parte de que opere el don de fe en eso, de que tú creas que cuando tú impones las manos está obrando. Por ejemplo, para impartir el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo muchas personas recibían el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Vamos a leer rápido estos versículos para que podamos tener claro el contexto. En Hechos 8, 17, 18 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí vemos cómo la gente recibía el Espíritu Santo por la imposición de manos. Cuando oramos por llenura del Espíritu Santo, imponemos las manos, porque el Espíritu Santo que está en ti pasa a la otra persona, pero digamos que tú transmites esa unción porque tú has estado siendo lleno del Espíritu y en la semana buscas la presencia de Dios y todo lo que Dios te da, tú lo transmites a otros. Entonces, tú impones tus manos, ¿para qué? Para que otros sean llenos del Espíritu. Y ahí en Hechos 9:17 vemos también rápidamente cómo Pablo también fue lleno del Espíritu y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos sobre Pablo, que en este tiempo que era Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, puso sobre las manos y le dijo eso, que recibiera también el Espíritu Santo. Entonces, a través de la imposición de manos, ponemos el Espíritu y opera el don de fe para transmitir eso, para que tú tengas esa fe de creer que lo que Dios pone en ti, lo transmites a través de imponer las manos. ¿Qué otra cosa podemos, a través de la imposición de manos, ministrar sanidad? ¿Ok? Entonces, una de las formas en las cuales se ministra sanidad es por medio de la imposición de manos. Marcos 16, 18. Vamos rápidamente a Marcos 16. Porque dice aquí, y esto lo dijo Jesús, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto es lo que Dios dice de que podemos hacer. A través de poner manos, transmitimos sanidad y opera también el don de fe para decir: yo creo que lo que estamos haciendo es de parte de Dios. Y Santiago 5:13, también eso es importante. Santiago 5, del 13 al 15, mira lo que dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, aquí dice también, vengan los ancianos, únjanle con aceite, y entonces habrá sanidad, ¿ok? Eso es parte también de que a través de imponer las manos, opera ese don de fe de que la persona va a ser sana y Dios te usa. Y también a través de imponer las manos podemos impartir los dones del Espíritu Santo. Y eso dice: la unción del Espíritu Santo también es transmitida por medio de la imposición de manos. En 2 de Timoteo
1:6, que fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Fíjate cómo le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el don que yo te transmití, el don que Dios te dio a través de la imposición de manos que yo puse en ti, avívalo, refuérzalo, ejercítalo. Ajá. Entonces aquí vemos cómo es importante tener esta fe cuando tú oras e impones tus manos sobre otros, ¿sabes? Para que Dios opere el milagro sobrenatural. ¿Qué otra cosa puede suceder a través del don de fe para la provisión del pueblo de Dios? La fe sobrenatural aplicada a este don opera en la provisión que viene de Dios. Y mira, hay promesas que Dios nos da. Porque hay dice la palabra que, dice el salmista: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Conocemos muchos versículos que hablan de esto. Y Filipenses 4:19 también dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Ajá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice: en Cristo Jesús Él suplirá todo lo que nos falta. Es promesa que tenemos de parte de Dios. Y el don de fe opera para que veamos eso. Por ejemplo, en las finanzas. Dios bendice el área financiera para que seamos buenos administradores de la riqueza, así como provee lo económico a necesidades específicas y nos enseña a dar para bendecir a otros. Entonces, un ejemplo aquí clarísimo, Mateo. Te digo que Jesús operaba en todo esto. Y mira, en Mateo 17, 24 al 27, vemos esta historia. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Para este milagro tuvo que operar un don de fe. Pedro tuvo que creer en la palabra que Jesús le dijo. Y Pedro fue, porque pudo haber dicho: ay, ¿cómo de pez voy a sacar dinero? No, o sea, Jesús, ¿por qué no eres una persona normal? Entonces Pedro creyó a la palabra de Jesús. Tuvo que operar ese don de fe, y Pedro fue y lo hizo para poder pagar. Dice: por ti y por mí, pago por los dos. No sé bien cuál era la equivalencia del estatero, pero tenía que pagar el equivalente a 4 dracmas. 2 de Jesús y 2 de Pedro. Entonces dice: con esto tú pagas lo tuyo y lo mío. Y Pedro operó sobre esa palabra. Y caminó, y Dios obró sobre eso. Amén. Y bueno, también otro aspecto, por ejemplo, es en los alimentos, en la provisión de alimentos. Su amor y misericordia se hacen presentes, manifestando su poder para multiplicar y proveer la comida que necesitamos. Hay muchos ejemplos, y aquí vemos, por ejemplo, cuando en el desierto estaba el pueblo de Israel, Dios les dio maná, codornices. Dios sacó agua de la roca para darles agua, ¿sabes? Y hay muchos milagros de eso. Vamos a ver rápido otros acá. En Primera de Reyes 17, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento hay milagros que hablan de esto. Primera de Reyes 17, 14. Vemos aquí cómo Dios obró el milagro a través del profeta de Elías sobre una viuda que había un tiempo de escasez, no había llovido, había sequía, pero Dios obró en esta mujer. Y mira, vamos a leer del versículo 14 al 16. Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo Dios proveyó sobre esta mujer,
porque le dijo, Elías fue a su casa, no había que comer, le dijo Elías, ¿qué tienes para comer? Dice, pues solamente me queda un poco de, dice, no tengo pan cocido, solo un poco de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogí a 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Y entonces le dijo Elías, no temas, ve como has dicho, pero primero házmelo a mí, hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y entonces ya después le da la palabra, porque dice Jehová de Israel, la harina no escaseará ni el aceite. Y Dios multiplicó sobre esta mujer el aceite y la harina durante el tiempo de la sequía. Y esta mujer tuvo ahí para ella, para comer y para comer y para subsistir. Entonces Dios multiplicó. Y otro ejemplo por excelencia también de cómo Dios multiplica los alimentos, la comida. Por eso, y créeme, yo te puedo dar ejemplos donde yo he estado en eventos donde la comida se ve bien poquita y es mucha gente. Oramos por los alimentos, ungimos la comida y Dios la multiplica y sobra, ¿sabes? Tal como pasó aquí en Mateo 14, del 16 al 21. Te lo leo rápidamente. Dice, aquí había más de 5,000 personas, ¿verdad? Jesús les dice, acaba Jesús de darles la palabra y le dice a sus discípulos, denle de comer. Y los discípulos dicen, no tenemos. Entonces Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer, porque dijeron los discípulos, pues que se vayan, mejor mandémoslos a casa y que busquen dónde comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, nada más, fíjate, más de 5,000 personas comieron y sobró de 5 panes y de 2 peces, ¿sabes? O sea, increíblemente. Entonces, Dios multiplicó la comida. Un milagro poderoso y el don de fe operando ahí para que Dios multiplicara y que todos comieran y fueran saciados, que eso es lo importante. Entonces, ¿qué otro aspecto ayuda o tiene que ver con el don de fe? Para el transporte sobrenatural. Fíjate, el poder de Dios fue usado en la vida de Felipe para moverlo de un lugar a otro después de compartir el evangelio al etíope. Así, la manifestación de este acto puede darse para protección y bendición tanto de sus hijos como de los inconversos. Y en Hechos 8 vamos a ver cómo pasó todo esto con Felipe, ¿verdad? Primero Dios le dijo, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ve a tal punto, habla, vas a ver a esta persona, dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Él fue, y un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, iba leyendo una parte de la escritura, iba en su carro, Felipe va caminando junto a él y va oyendo, ¿verdad? Y entonces se le acerca y ya le predica el evangelio, el etíope cree, es bautizado, y mira, vamos a leer de los versículos 39 al 40. Dice, cuando subieron del agua, o sea, después de que fue bautizado el etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que él fue traspuesto de un lugar a otro y ahí siguió predicando el evangelio. Entonces Dios usa esto para movernos. Conozco el testimonio de una chica que ella dice que iba por una calle y que estaba un poco sola y que vio gente, que sintió que venía gente en contra de ella, como que la querían asaltar. Y ella estuvo orando y todo y dice que no se dio cuenta, pero que en un momento ella ya estaba del otro lado de la banqueta. Y que ya, gracias a Dios no le hicieron nada, Dios la cuidó, pero nunca se dio cuenta en qué momento se cruzó. Dios la pudo haber movido de un lado a otro, ¿sabes? Para protegerla. Dios hace cosas increíbles y el don de fe opera. Y si tú crees que Dios, y ella creyó en la protección de Dios, y Dios hizo cosas grandes. No sabemos cómo, ¿verdad? Cómo lo hace, pero Él lo hace. Entonces, Él nos puede mover de un lugar a otro para sus propósitos.
y opera el don de fe también para ver cosas increíbles, sobrenaturales. ¿Qué otro aspecto? Hablando de esto un poquito, de la protección divina, ¿verdad? Aún en el peligro inminente, el don de fe opera para demostrando la protección divina para ese momento. El Salmo 23, 4a dice la palabra: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y Dios te puede poner, dicen que el lugar más seguro es el lugar más seguro en el que tú puedes estar es donde Dios te ponga, dentro de la voluntad de Dios. Y si Dios te dice que quiere que vayas a vivir por ejemplo, al Medio Oriente, en los lugares del conflicto, si Dios te manda, ahí está el lugar donde tú vas a estar más seguro, porque Dios te va a cuidar. Y en la palabra de Dios, en esa fe, tú vas. Y ahí vas a estar hasta que Dios lo permita, y Dios va a obrar ahí contigo, ¿sabes? Vemos aquí rápidamente en Segunda de Reyes 6:15 cómo también hubo un milagro así con el profeta. Ahora vamos a hablar del profeta Eliseo, cómo fueron ellos usados en estos dones, ¿verdad? Estaban sitiados por los sirios. En la casa donde ellos estaban, alrededor de ellos estaban los sirios en la ciudad. Y el criado tenía miedo, le dijo al Eliseo: oye, ya aquí ya nos van a matar, nos vamos a morir. Y mira, dice aquí el versículo 15: y se levantó de mañana el criado y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes? Aquí la protección divina. Y Eliseo sabía que eran más los que estaban con él que en contra de él, viendo el poder de Dios sobre su vida, ¿sabes? Y entonces el criado no veía. Y entonces Eliseo oró y dijo: Dios, abre sus ojos para que él vea que son más. Entonces el don de fe operando ahí en la protección divina. Y Eliseo estaba tranquilo, Eliseo estaba: cálmate, hijo, o sea, no pasa nada, son más los que están con nosotros. Y entonces oró: Dios, abre sus ojos y que él vea. Y vio la protección de Dios ahí, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto podemos ver en el don de fe? Para dominio sobre las leyes de la naturaleza. Cuando le fue entregada a Adán la autoridad sobre la tierra, contaba con la potestad sobre la naturaleza. Mira, checámoslo rápido en Génesis 1:28. Fíjate, cuando Dios creó al hombre, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio potestad y autoridad a Adán y a Eva, al hombre, sobre la tierra, pero eso se perdió a causa del pecado. Entonces, una vez que pecó, pasó dicha autoridad al príncipe de este mundo, o sea, Satanás. Pero ahora en Cristo podemos recuperarla, o sea, esta autoridad, y ver milagros sobrenaturales, ¿sabes? Y en Segunda de Reyes, regresamos allá a Segunda de Reyes 6, ahora de los versículos 5 al 7, fíjate, estaban los hijos de los profetas construyendo algo cerca del río, y entonces aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. O sea, Eliseo hizo que el hacha flotara para que lo pudiera recuperar, y entonces puso un palo, que eso fue lo que sustituyó al hacha, y el hacha flotó. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad sobre la naturaleza, ¿sabes? Dios nos la ha dado, en Cristo lo hemos recuperado, y con este don podemos, el don de fe, Dios nos hace ver milagros sobrenaturales. Rápido, en Mateo 14, 25, 29, otro milagro extraordinario que Jesús hizo. En Mateo 14, ahora del 25 al 29, este milagro que ya lo has oído, dice, fíjate, después de que pasó lo que habíamos leído de que Jesús dio alimento a más de 5,000 personas,
después de esa escena, fíjate lo que sucede. Vamos a leer del 25 al 29. Más a la cuarta, bueno, Jesús manda a sus discípulos, se van en una barca en el mar para pasar del otro lado. Y entonces dice, y a la cuarta vigilia de la noche, en el versículo 25 del capítulo 14 de Mateo, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces aquí vemos cómo Pedro pudo también caminar sobre el mar, porque él tenía la autoridad. Pero Pedro no pudo caminar sobre el mar, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jesús le dio la palabra. Jesús le dijo, ven, órale. Entonces, Pedro pudo actuar sobre la palabra de Cristo. Y sobre esa palabra empezó a caminar sobre el mar. Antes no pudo haberlo hecho, ¿sabes? Y entonces, solo que vio la tempestad y todo, y se empezó a ahogar, tuvo miedo y se empezó a hundir. Pero Pedro tenía la autoridad en Cristo y Cristo tenía también esa autoridad sobre la naturaleza. Opera el don de fe. Pedro tuvo que accionar su don de fe para decir, órale, Jesús ya me dijo, ven, órale. Con el don de fe, una fe extraordinaria, él pudo caminar, pudo dar unos pasos sobre el mar. Después vio acá, sintió aquí la tempestad y todo esto, y se empezó a hundir. Pero él pudo dar unos pasos por este don de fe. Y volvemos a Marcos 16, los versículos 17 y 18, porque fíjate lo que dice Jesús, que estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cosas increíbles. Y el poder sobre la naturaleza que tenemos en Cristo, aquí vemos cómo se hace presente, ¿sabes? Si tú lo crees, ya estás del otro lado, ¿va? Y una más es para obtener una victoria sobrenatural. Todos los días enfrentamos luchas, tanto en lo espiritual como en lo físico. Es en medio de cada batalla que el poder de Dios se hace presente para traer victorias de las maneras que menos esperamos. Él quiere que obtengamos la victoria en Cristo siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Por excelencia, 1 Samuel 17, que hemos estado hablando también en las reuniones de esta historia, cómo Dios obró un poder sobrenatural en David para vencer a Goliat. Mira, del 45 al 50 rápidamente, dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy en los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Aquí vemos ahora sí que un don sobrenatural en David de fe, porque dijo: yo vengo en el nombre de Jesús y te voy a derribar, y vas a ver, o sea, no vengo en mis manos, en mis fuerzas, y no te voy a matar ni con espada, no te voy a derribar con espada ni con armas, sino con el poder de Dios. El don de fe operando en David, y David lo logró, porque David sabía quién era su Dios y en nombre de quién iba. Y mira, Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. En Hebreos 11, del 32 al 34, dice todo lo que vamos a lograr con la fe. Porque aquí dice, Hebreos 11 es considerado el salón de la fama de la fe, ¿verdad? De todos los que hicieron cosas increíbles.
Y que mira, aquí lo que dice que eso que hicieron ellos también lo podemos hacer nosotros. Mira, Hebreos 11 del 32 al 34 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, hicieron cosas increíbles por la fe. Y ese mismo poder es el que Dios te da para darte la victoria en cosas increíbles. Daniel estuvo toda una noche en un foso de leones hambrientos y no se lo comieron. Pero operó ese don de fe sobrenatural. Sus amigos estuvieron metidos en un horno de fuego y no se quemaron. Y lo calentaron 4 veces más. Se murieron los que los aventaron ahí, pero ellos no. ¿Por qué? Porque operó un don de fe donde ahí hubo protección de Dios también. O sea, ¿sabes? Por eso el don de fe opera con los diferentes milagros, ya sean sanidades, en protección divina, en transportarte de un lugar a otro, en provisión de alimentos. En todo eso opera el don de fe. Todo basado en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos de este don y de esto que hemos estado hablando de la fe? Caminar con Dios debe desafiarnos cada día para ver su poder sobrenatural en nuestras vidas sobre toda circunstancia o adversidad que enfrentamos. No solo se trata de orar, sino también de actuar. El don de fe requiere entrega total al Espíritu Santo, lo cual significa traer el asunto a Dios y dejarlo en sus manos, confiando que Él obrará con un propósito específico, por lo que también es necesario estar dispuestos a caminar dentro de su voluntad. No siempre es tan fácil llevarlo a cabo, sin embargo, es necesario confiar en que Él va a cuidar de nosotros y se encargará del asunto. El Padre Celestial quiere hacerse presente en todas las áreas de tu vida, para que reconozcas que Él es el único, increíble y poderoso Dios, de tal forma que permite que pases por momentos que aparentemente no tienen solución o respuesta alguna. Así, Él puede hacerse presente llevando a cabo el milagro increíble que es activado por tu fe, y tu fe en la palabra de Dios, ¿sabes? Entonces, tienes que actuar, tienes que caminar en Dios, tienes que saber que Él tiene un propósito específico y más en aspectos increíbles y sobrenaturales, y que Él cumpla su propósito en tu vida, que Él haga cosas increíbles, ¿sabes? Entonces, para reflexionar, yo te pregunto, ¿has pasado por situaciones en las que se activó en ti una fe sobrenatural? ¿Has vivido cosas donde dices, híjoles, de veras, que solo por la fe Dios obró? Y sabiendo que la fe obra en la palabra de Dios. El versículo para recordar dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Dice que el justo vive por la fe, ¿verdad? Abraham por la fe fue justificado, porque ahí en ese tiempo todavía Jesús no había muerto, no había dado su vida por nosotros. Entonces ahora creemos y ahora entendemos lo importante de la fe. Y hasta aquí estamos viendo todo lo que es el don de fe. La próxima sesión vamos a estar hablando ya de los otros 2 dones, y vamos a ver ya cómo interactúan con eso. Entonces, con el don de fe. Entonces, vemos cómo la fe sobrenatural de Dios en este don nos lleva a ver cosas increíbles, imposibles de Dios. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro y que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. ¿Me acompañas? Papi, gracias te damos por esto, gracias te damos por tu bendición, por tu palabra, por lo que recibimos de ti. Muchas, muchas gracias, Dios. Te amamos. Llévanos a caminar sobre esa fe, a escuchar tu palabra y caminar en la fe, caminar sobre las aguas, Señor, y en todo lo que tú tienes para nosotros, ver milagros increíbles para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, para que el mundo te conozca a través de nosotros, que conozca que hay un Dios real que vive, que reina, que hace milagros, que hace maravillas, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu amada iglesia Ágape, amor que transforma, y a nuestros amigos que nos ven, y llévalos a ser desafiados en esa fe increíble, Señor, basada en tu palabra, Señor, y que con un propósito, Padre, que donde tú siempre seas glorificado, Dios. Gracias te damos, adoramos y alabamos tu nombre, y te exaltamos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, qué bueno que pudiste estar hoy en esta lección. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que tenemos nuestra página de internet, la página en Facebook,
nuestras redes sociales, página en Facebook que es Agape Amor que Transforma, el perfil Agape Agape. También en YouTube tenemos Agape Amor que Transforma. Ya estamos por abrir el Instagram para que también puedas seguirnos ahí. Y que los domingos a las 11 tenemos reunión presencial y en vivo para que te puedas conectar, que puedas ser parte de esto también. Y si somos de bendición para tu vida, gloria a Dios. Compártele, dale like y que podamos extender su reino. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Desarrolla esa fe extraordinaria que Dios pone en ti y que Dios te use en este don y que haga cosas increíbles en ti y a través de ti. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.